Buenos días, soy el estudiante Jason David Díaz del grado 10-4 y hoy vengo a presentar mi plan anual de español con mi acudiente que es mi mamá. Muy buenos días, mi nombre es Nancy Franco, soy la mamá aquí de este estudiante Jason David Díaz y estoy aquí acompañándolo para exponer. Primero que todo es la explicación del ensayo escrito. Bueno, como su nombre lo dice, es un ensayo o una lectura crítica. Primero que todo es un que tiene que llevar por lo mínimo 6 a 5 hojas, que es lo que nos sugirió el profesor. Primero que todo tiene que tener su respectivo título, luego su título creativo, luego los apellidos y tal. Luego dejar un espacio para poner bien centrado acá abajito, como dice, el municipio, la institución educativa a compartir, el nombre del profesor, el año y mi curso. A esto también se le une que tiene que tener una margen de 2.54 centímetros en los lados para que se pueda ver organizado. O sea, esas son las normas para poder presentar un buen trabajo, ¿sí? Sí, señora, eso es para que se vea organizado en cualquier tipo de trabajo. Bueno, la segunda es la explicación de las normas APA. Como bien dice su nombre, son normas que se utilizan principalmente en ciencias sociales o el comportamiento, o en este caso como en español, como nos ha enseñado el profesor. Incluyen como directrices sobre formatos, tales, su propia creatividad, trabajos, como para evitar el plagio, más organizado de lo común, algo originalmente para uno. Se puede decir que esas son las normas APA. Donde se hacen respetar el derecho del autor, por ejemplo, como Sí, las películas y eso, que no se pueden copiar, o sea. sí, algo organizado, que cuando el profesor o el encargado que lo vaya a revisar, pues mire que sí es de la persona y no se copió. Bueno, como tercero tenemos la, la explicación de citas y referencias. Bueno, las citas normalmente se usan en el ensayo como el argumento, se podría decir. Es como él nos explicó durante el año, digamos, uno podía buscar o mismamente de lo que veíamos opinábamos y ese era el argumento que se ponía acá. Vamos que era lo que usábamos acá, un argumento, ¿verdad? Y con su pregunta. Luego siguen las referencias. Bueno, las referencias es como el enlace o de dónde sacó el contenido. Y digamos, se pone acá, digamos, en mi caso, El contenido de lo que va a presentar en el trabajo. sí, digamos, yo lo puedo buscar en Google y de esa página saco el enlace. Digamos, de acá saqué mi referencia que la busqué en Educación Bogotá el 19 de enero del 2020. Y luego ya pues ahí al lado puse el enlace. Y pues bueno, eso podría decir que es la explicación de las partes del trabajo escrito, de las referencias. Luego, sí, luego sigue la explicación de partes del trabajo escrito. Bueno, otra vez lo mismo. Podría decirlo que las partes pues son su portada y su índice y sus referencias. Como portada, pues como ya les había dicho, el título, la salud mental, digamos que fue mi título creativo. ¿Y cuál fue su título? La salud mental en los colegios. O sea, Y el ensayo, ensayo es el título y el título creativo es la salud mental en los colegios, que fue el que yo escogí. ese es el tema. Sí, Referente al trabajo. esa es la portada primera, Ya. la portada. Luego, después de eso sigue la tabla de contenidos. Acá es como podemos encontrar como ¿cómo le explico? Como una... O sea, la tabla de contenido es donde usted va a Sí, o sea, hablar de todos los temas
O sea, lo que va a salir en las páginas siguientes. Sí, digamos, acá está salud mental en los colegios, que es la primera página, luego las referencias y el anexo. Y eso luego sigue. Luego vamos a encontrar lo que, pues, lo que hice, que fue mi argumento, que fue las partes del ensayo, mi argumento. Y luego fue mi argumento y luego la pregunta, que es como una pregunta también como un conector a favor, algo así. Así como está su argumento a favor, también tenemos su argumento en contra y con su pregunta. Bueno, después de eso, pues como ya lo había dicho otra vez, son sus referencias, de dónde saqué eso. Y pues como les había mostrado, acá está, dónde lo saqué. Luego como última parte, pues ya queda su anexo o su hoja borrador. Esto se refiere a como, ¿cómo me explico? Como es una hoja aparte, pero pues va ahí porque es lo que, digamos que lo puede elegir y lo puede escribir todo eso. ¿Cómo le explico? Pues un borrador, como porque primero puse eso antes de ponerlo en el este. Y listo. Eso sería lo de la explicación de las partes del trabajo escrito. Ah, se me olvidó. Sale. Que para esto lleva su qué. Una sangría o sangría francesa, que como se le denomina, que es dejar un espacio para poder que se vea organizado, cuando también ya antes de 40 preguntas. Luego sigue explicación, importancia de las normas APA. La explicación de las normas APA es como un requerimiento que se necesita para que todo sea organizado o para que sea más organizado, sí, en eso. Como brindar uniformidad, profesionalismo al trabajo, que no se vea como uno... Generarle una presentación. Sí. Facilitan la lectura y su comprensión también. Aseguran como ya había dicho, del crédito al autor o al que lo hizo. En caso en este mismo, digamos que si hay otro igual, pues se supone que pues fue copia. Digamos que eso nos ayuda a la norma APA. También podemos que es como aseguramiento a un crédito para cada uno de nosotros. Luego sigue la explicación de la ficha de lectura del método Cornell. ¿Y cuál es el método Cornell? El método Cornell es eso. El método Cornell es digamos que es como para que también sea que esté bien hecho, que no se vea en desorden ni nada de eso. Como acá pueden ver, dice que arriba podemos poner los datos generales, como son el nombre de la materia, tema, la fecha y el profesor, etc. También acá podemos poner el contenido, digamos el texto y los esquemas que va centrado en la mitad. Luego acá podemos poner también lo que es ideas principales, que va a la izquierda, palabras claves, datos relevantes, fechas, nombres, vocabulario específico, técnico, y cada elemento va separado por una línea horizontal. Luego lo último que baja acá, pues es el resumen.
digamos que de nuestro tema, pues ahí lo podemos poner. Digamos que desde el método Cornell se trata de tener algo más organizado y más rápido, como para cuando usted lee un libro o una película, digamos, usted, una novela, lo que sea, usted lo puede poner acá, para que sea más su resumen y su este. El siguiente es la explicación de las fichas de lectura. Bueno, como en el año vimos 3 fichas de lectura, pues acá las tengo. La primera fue No nacimos para semillas, capítulo 1. Acá lo pueden ver. Sí. En esta obra nos trata como su idea principal que un grupo de jóvenes estaban realizando un ritual con un gato decapitado en un barrio alto de la comuna nororiental. El ritual es un recuerdo de Toño cuando andaba en bandas juveniles. Y aclarando también, pues de lo que acabo de explicar, esto también es como el método Cornell. De esto se basa. Acá va sus referencias y acaba el texto y le acaba el resumen, acaban las palabras clave, así como lo acabé de mostrar en el método Cornell. Después de eso, pues acá en No Nacimos para Semillas, capítulo 1, el relato trata de Toño cuando está en sus últimas condiciones y cerca de la muerte. Le llega a la mente el recuerdo de cuando andaba en las bandas juveniles. Toño también nos cuenta acerca de lo tesa que era la cucha de él, que era de lo tesa. Que también se trataba de que porque el papá los dejó embalado por vicio, por lo que fuera, eso fue lo que a él más lo llevó a traumar. Y lo más importante pues de eso fue que Toño nos habló sobre la vida de él. Luego acá una de las que más me gustó a mí, que fue la de Luis Alfredo Garavito Cubillos, que trató pues ya como todo que la mayoría del mundo sabe acá en Colombia, pues que fue que el asesino, uno de los asesinos más grandes de Colombia, matando a los jóvenes, a los más jóvenes. Así es, esta es una historia que pasó en Colombia de este hombre que fue noticia y pues la mayoría estamos enterados de quién fue ese personaje. Una persona que abusó durante mucho tiempo a los niños. Sí. Una de las ideas principales de este libro fue que el objetivo de la investigación consistía en descubrir a este asesino colombiano en serie. En resumen, fue el más grande agresor de menores de edad y también fue arrestado el 22 de abril de 1999 y murió el 12 de octubre de 2023. Asesinó a 172 menores de edad. Y pues de eso fue la que más me gustó. O sea, ¿por qué le gustó más eso? Porque, pues, no sé, muestra como el lado oscuro de una persona después de que por sus traumas fue capaz de hacer todo lo que hizo sin importarle. Solo por cómo fue la vida de él de niño. O sea, que él llevó una vida difícil para llevarlo a cometer estos errores. Sí. Bueno, acá está la otra, la más resumida, del autor Horacio Quiroga, que es una obra a la deriva. En resumen, Paulino, luchando por sobrevivir a la mordedura de la serpiente, se montó en la canoa y navegó hasta el centro. El objetivo era llegar hasta Tacurá en busca de ayuda. Acá en esta también nos muestra que después de que Paulino fue mordido por una serpiente, su esposa trató de sanar con caña de azúcar. Y bueno, pues
Se va a apagar. Bueno. Después de eso viene la explicación de los libros que leímos en el año, que fueron dos, que se basan, que fueron dos durante el año. Fueron El túnel y No nacimos para semilla. ¿De qué se trataba lo del libro del túnel? El libro del túnel era sobre... el protagonista de la novela es Juan Pablo Costel. Digamos, se trata de quien relató con sumo detalle el proceso fisiológico que llevó al asesino de María a arribar a su esposa. O sea, como un asesinato, ¿sí? Sí, Ah, se trató de entiendo. algo, era como una persona, no sé, como loca, estaba como... Y O pues sea, eso lo llevó, psicológicamente estaba mal. sí, y pues eso lo llevó a cometer eso y pues lo dejó peor. Luego el que sigue es uno que también me gustó, más o menos, es Nacimos para semilla. Digamos, en resumen, eso nos revela el mundo de los jóvenes que asociados en bandas que han estremecido. Disculpa, ¿no nacimos para semilla? Sí. Revela que el mundo de los jóvenes que están asociados en bandas que han estremecido a Colombia con sus acciones. Digamos, eso me gustó porque es como la realidad que muestra ahora en el país, cuando la mayoría de jóvenes están en bandas y buscando con acciones facilitarse la vida, digamos. ¿Cómo así? Como que roban, matan a beneficio propio. Es lo que se vive hoy en día en Colombia. Sí, la situación difícil que hay en este país cada día con la juventud. Sí. Algo así. Bueno, después de eso también vimos 3 películas en el año que son una novela que llama de Pedro Páramo. La novela trata de Juan Preciado, decide ir en busca de su padre en un pueblo llamado Colmaná, ya que prometió a su madre buscarle y exigirle lo que siempre estuvo obligado a darles y nunca les dio. Y Juan Preciado se lleva una sorpresa cuando llega, que se entera que su padre ya había muerto hace muchos años. Lo que hace es enfrentarse a espíritus, en ese pueblo desolado y oscuro para encontrar el significado de por qué el papá nunca estuvo para él y él vivir los tormentos que él no pudo ver. O sea, usted al ver esa película, o sea, ¿qué le da a entender, qué le deja como pensamiento, qué argumento le deja esa película? Pues como argumento, en mi opinión es que solo trataba de ¿Qué buscar la opinión? ayuda de su Sí. papá y pues que viera todo lo que los dejó cuando los dejó a los dos solos y que pues O que sea, sin, que era un niño que necesitaba el amor de su papá, sí, que necesitaba pues la lo que comprensión. nunca vio, comprensión, ayuda, lo que tal vez para la mamá era muy O sea, difícil él porque fue a estaba buscar lo que sola. le faltó en su hogar, Sí, pues lo que para la mamá era muy difícil darle también, porque no tanto está. económicamente como emocionalmente. Sí, y pues por eso él se metió y él solo quería buscar, que él solo quería enterarse porque él lo dejó. Y ya, en resumen. Después la siguiente que vimos fue la Granja Mecánica. Esta película trataba de una banda de delincuentes que se dedicaban a cometer actos violentos durante las noches. Lo que nos da a entender la novela es, es el jefe, que se llama Alex, era un joven psicópata dedicado a la violencia en el tramo de la película. Hay una parte donde la banda lo traiciona y lo encierra la policía y luego termina en la cárcel, donde pues se supone que lo tenían que enseñar a volverse un hombre, a que fuera respetuoso y a que aprender valores. O sea, esta película trata más que todo es de la delincuencia también en los jóvenes, lo que Sí, está pasando también hoy en día aquí en Colombia y bueno, y en muchos países, porque
la violencia pues se ha generado tanto nacional como, o sea, mundialmente, mejor dicho. O sea, Sí, pues de eso también se trata como que uno ahí también aprende que no sé, que cada quien busca su mismo camino porque él era el jefe y a él lo traicionaron. Pues entonces eso lo llevó a eso. Después se lo llevaron para un reclusorio donde aprendió todos esos valores, todo eso. Y ahí fue cuando era algo que no se resistía como a una novela de Beethoven, creo que era. Y pues desde ahí él aprendió, le cogió como asco a pelear. Entonces él ya no fue como más psicópata, sino que cada vez que él iba a pelear, digamos, él le daba náuseas, él le daba asco, a él no le gustaba pelear ya, lo único que pensaba era que, pues que eso no, que eso es lo único que le daba eran náuseas. o sea, él se arrepintió de todo lo que él hizo en el pasado. O Sí, sea, quiso, o sea, cambió para ser una persona de bien, sí. recapacitó. Después de eso, nos vimos la última que fue el extranjero. Básicamente esa basó en una persona, eh, es una obra muy representativa que narra la vida de Emerson Lowell, un hombre franco-argelino que muestra pasivo ajeno al mundo que lo rodea, que comete un crimen y aún siente arrepentimiento, y tampoco se inmutó ante la muerte de su madre. Esas fue las tres películas que vimos durante el año. O sea, Bueno, fueron los 3 libros, los 2 libros y sí, 3 películas. el túnel y No nacimos para semilla, Pedro Páramo, El extranjero y La naranja mecánica. Y durante, o sea, durante esto, ¿qué argumenta? O sea, Sí, ¿qué entiende entre esos libros y esas películas? Porque, pues, por lo visto se argumenta como que tratan sobre la violencia, ¿no? De, más que todo, y violencia, asesinatos, como que tienen algo parecido. pues la mayoría han sido así, pues como dije que en la de No nacimos para semilla es como lo que se ve hoy en día en el país y no solo en este, sino en los demás, digamos, como lo dice él, es un franco-argelino en la del extranjero, pues por allá donde se ve que digamos malas personas son así, que matan y que luego se arrepienten, pues eso ha dejado de enseñanza eso, que, que digamos que la gente está así es porque está mal desde pequeños, o por como su vida los llevó, o como los trataron, pero es que tienen ese lado. Y digamos la otra pues fue como la que te dije, nacimos para semilla, que pues es lo que se ve hoy en día, todo lo de las bandas, todo que uno, lo que necesitan, es como si, un ejemplo, yo voy y me meto a una banda, entonces ahí ya trato de solucionar mi vida con eso, matando, robando y todo eso. Y pues para ellos fue así, para la mayoría de jóvenes que lo hacen. Bueno, que todo, después ya sigue el, el punto 9, el punto 10, que es la explicación de todo lo que vimos en el año del cuaderno. Primero que todo vimos los ejes temáticos, luego las normas APA. Bueno, pues en el primer periodo, pues los ejes temáticos que vimos fueron literatura. En ellos conllevaba eh, el origen de la lengua, la literatura española, literatura medieval y barroca, géneros literarios. Después seguía estudio de la lengua, lenguaje, lengua y habla, lenguaje verbal y no verbal, figuras literarias, metáforas y simbolismo, comunicación Metáforas. oral y escrita. Ya ahí están las normas APAS, la reseña a la autobiografía y el ensayo, lectura crítica intertextual, ética de la comunicación, los dilemas morales. Luego pues va ortografía, normas ortográficas. Después van las obras literarias,
el Miocid, el Lazarillo de Tormes, el Buscón de Quevedo y la Celestina. La Celestina lo que tengo que hacer es... Sí. Mm. Después van las normas APA, que lo que es el papel, el Ether, luego las fuentes y tamaños, el Timer Roman 12, creo que es así, el Arial 11 y el Calabrí 11. Luego el espaciado es interlineado. La alineación es a la izquierda sin justificar. Y la sangría, pues como la había hecho, es como un cuadrito chiquitico, digamos, como lo mostré acá. Esto. Su huequita casi. Esta es la sangría francesa. Ya pues después sigue sus márgenes. Pues como también lo había dicho, la margen es que tienen que tener en todos los lados. Es de 2.54 centímetros, que va de aquí a aquí, de aquí a aquí, de arriba a abajo y de abajo a arriba. Ahí están todos sus espacios organizados. También va su portada, que es en mayúscula sostenida toda no puede haber ninguna así. Después va el título, como lo había dicho, que es un título principal. Luego el otro título, que es el título creativo. Luego el nombre del profesor. El nombre del estudiante, el nombre del profesor. Luego el municipio. Luego la institución, el grado y el año. Bueno, y el otro es la tabla de contenidos, que como ya lo he dicho es como preguntas. Mi primera pregunta como título era ¿qué comerías? Y eso. Luego ya va después de eso hicimos, pues ya como lo he dicho, las normas APA, todo, sangría, márgenes, alineación, espaciado, fuentes y papel. Y pues como el profesor nos había dicho, esto es para que sea más organizado o algo más profesional para todos los trabajos. Después de eso seguimos con el proyecto de lectoescritura. Este fue un proyecto de lectoescritura contra el cambio climático, con incendios y una fórmula catastrófica. Digamos que acá hay una pregunta que dice: de acuerdo con la lectura, los expertos aseguran los cambios climáticos extremos de temperatura que se vienen de presentando debido a, pues eso se había respondido, pues a las bajas lluvias que se han presentado. También acá hay 3 razones que yo escribí que al profesor de la Universidad Nacional, Germán Poveda, por las cuales el cambio climático ha sido causa del hombre. Pues los 3 son el quema de combustibles y fósiles, la deforestación